Sí, señor, Econo Nuestra, porque después de la música estupenda de Motel Caimán, también música malagueña con una factura exquisita, tenemos al profesor Cabello, que está muy preocupado con eso del banco malo y creo que tiene la necesidad de traducirle a usted, por si no ha comprendido muy bien, o lo que quizás sea más oportuno decir, no nos han explicado muy bien qué va a suponer eso del banco malo, ¿no? En una economía donde desgraciadamente la semana nos sigue dando pues sorpresas negativas, ¿no? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy buenas, Domingo. Bueno, podemos empezar. Tenemos una noticia buena. Digo que estas cosas hay que aprovechar y decirlas. Entonces dímela. Corriendo. Hemos conseguido no necesitar para nuestra actividad comercial dinero de fuera. Es decir, acabamos de hacer parejo lo que son las exportaciones y las importaciones. En todo momento se ha dicho y se ha repetido que a pesar del desastre económico en muchos parámetros y sobre todo de la deuda tremenda que es lo que nos está lastrando, sin embargo las exportaciones seguían furulando. Las exportaciones siguen funcionando, el turismo ha sido un año turístico espectacular, ha compensado nuestro déficit comercial y ahora mismo la balanza comercial, es decir, las diferencias que hay entre nuestras exportaciones y nuestras importaciones, pues está a cero, es decir, eso es fundamental porque ya no necesitamos dinero de fuera para funcionar, algo muy importante. Claro, cuando tenemos que estar acudiendo al mercado financiero necesitando dinero para funcionar nuestra economía, además del déficit público, pues sería mucho más complicado. Entonces ya de momento la parte comercial, la parte industrial se ha equilibrado. Hay otra noticia que no es mala, que tiene a Málaga en el epicentro de su significado, y es que ha habido en estos 9 meses de 2012 420.000 personas que se han ido de España, porque evidentemente aquí no pueden hacer su vida. De ellas, 50 y tantos mil eran españoles, que no es poco, o sea, no era solo población inmigrante que ya no puede más. Cuidado, son unas cifras muy altas. Pero en Málaga no se ha producido fuga de población, sino al contrario. Ha sido un polo de atracción. Sí, se ha producido una atracción, hemos aumentado de población. Bueno, es el diferencial que pueda tener Málaga con respecto al resto de las provincias de futura actividad económica. Bueno, esperemos que... A pesar de que Málaga sigue en recesión, ahí están las cifras de analistas económicos andaluces, aunque nuestra recesión es más suave que la media andaluza nos también, da un 1%, ¿no? Mientras que la media da un 1%. Que también quien no se consuela es porque no quiere. Estamos hablando de que la recesión es más suave, como si no fuera suficientemente grave. Claro, fíjate, nuestro ministro de Economía acaba de decir que hemos tocado, parece, techo porque nuestra recesión no va a agravarse con respecto al incremento intertrimestral que se produjo en el trimestre anterior. Es decir, Dios mío. Ha intentado conseguir, claro, los números, puedes conseguir cualquier cosa, entonces ha cogido ahí un dato que no es positivo, pero que al menos dice, bueno, parece que no agravamos la crisis en la medida en que la estábamos agravando en el trimestre anterior. Claro, lo que no te cuentan es que estamos tan agravados que sería difícil seguir cayendo a una velocidad mayor, correcto. Que es lo que le ha pasado al hombre este exactamente. Al que se ha tirado desde la estratosfera, ¿no? Exactamente. ¿Has visto cómo ha caído de pie sin problema? Increíble. Yo creo que un tipo que se tira de un paracaídas desde un 8º piso suele caerse cuando llega al suelo, y este hombre ha salido andandito. Sí. Después de haber a 1000 y pico kilómetros por hora. Después de haber ido dando vueltas descontroladamente. A punto de haber perdido el conocimiento y todo, a pesar de que tenía oxígeno asistido dentro de la escafandra, claro. Yo tengo un amigo en el barrio que dice que estuviera tirado a pecho libre. Bueno, ¿y por qué te preocupa tanto lo del banco malo? Bueno, el banco malo es la forma que nuestro gobierno y Europa quiere hacer para que los bancos limpien sus balances. Nosotros tenemos un problema con el sistema financiero, eso es evidente. El sistema financiero, para entendernos, son fundamentalmente los bancos y entidades de ahorro. Bancos, cajas de ahorro, entidades de ahorro. ¿Por qué tenemos un problema? Porque no están ejerciendo su función. Su función es de dar crédito y préstamos a los agentes económicos, es decir, a la persona que se va a comprar una vivienda, al empresario que quiere invertir para crear un empleo, para hacer crecimiento económico, en fin. Es como la savia en el árbol, es fundamental. Es tan fundamental como que por eso es un sector regulado y que creo que está poco regulado, porque si le falta a la economía, mira lo que está pasando. Cuando dice regulado quiere decir vigilado, entre comillas, desde la administración pública, para que no se produzca el desastre de que su funcionamiento sea anómalo y pueda arrastrar toda la economía. Exacto. Pasa un poco lo mismo como con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es un sistema que pretenden que sea de competencia,
pero que tiene que estar regulado porque no podemos dejar en un momento determinado sin electricidad a la población, porque se forma el taco, ¿no? El desastre está garantizado. Lo de se forma el taco se ha entendido. Se ha entendido perfectamente. Bueno, pues con el sistema financiero se forma el mismo taco. Lo único que además está afectando a toda la actividad económica y por lo tanto crea una crisis, más crisis de la que ya realmente tenemos, ¿no? Entonces el sistema financiero hay que arreglarlo. Bien, ¿cuál es el problema del sistema financiero? Bueno, que tiene una cantidad de inmuebles en sus balances valorados a unos precios que realmente no son, porque se compraron a unos precios desorbitados, y que ahora mismo no solamente no tienen ese precio, sino que no tienen ninguno, porque no hay mercado. Vamos a ver, un ejemplo. Tenemos una vivienda que se compró, se adjudicó el banco por 200.000 euros, cuando esa vivienda hoy en día no se vende. No se vende, o si se vende se puede vender por 30.000, 50.000 euros, o sea, un 75% de descuento. Que mejor no venderla. Que mejor no venderla. ¿Qué ocurre? Bueno, porque eso es lo que están haciendo los bancos. Mejor no venderla, lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque prefieren parar y esperar a que esa vivienda vuelva a tener un valor que ellos le llaman intrínsecamente objetivo, es decir, un valor que en circunstancias normales del mercado podría salir a mercado. Más o menos lo que valía antes de 2008. Efectivamente, y resulta... 2008 he dicho, bueno, lo que valía antes de 2005, 2005 por ahí. 2004, sí. Y que ahora mismo en esos balances lo que están haciendo es paralizando al banco. Por eso le llaman el banco zombie, porque paralizan al banco porque todas sus inversiones están metidas en esos inmuebles que no le están generando absolutamente nada, que no están ayudando a la economía y que lo que están haciendo es financiando unos inmuebles que no valen ese dinero para mantenerlos en los balances, para no dar pérdidas, para que sus accionistas, para tener a sus accionistas contentos, etcétera. Entonces, eso es lo que hay ahora mismo. ¿Qué pretende el Banco Malo? El Banco Malo es una institución que crea el FROB, que con el gobierno. Sí, es el FROB es el Fondo de Reordenación Bancaria. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace? Sacar todos esos inmuebles de los balances, comprárselos a los bancos para decir, de una forma limpiarlos para que ellos empiecen a funcionar como deberían funcionar, dando préstamos, dando crédito a los agentes económicos, y el Banco Malo esperaría entre 10, 15 años para poco a poco ir sacando esos bienes inmuebles al mercado, esperando que tengan el precio ese intrínsecamente objetivo. O sea, digamos, el Estado asume el coste. Claro, asume la financiación de esos inmuebles que ahora mismo no se pueden salir al mercado. Asume ese coste. En definitiva, difícil entender eso. Eso es un coste financiero. Para facilitar que los bancos puedan volver a funcionar. Claro, claro. Pero el problema es que muchos bancos lo han hecho muy mal. Claro, entonces, claro. Y el problema es, haciendo eso, para que los bancos puedan volver a funcionar, muchos ciudadanos se preguntarán, ¿y por qué en vez de para que los bancos puedan volver a funcionar, ya que se crea el Banco Malo, lo que hacen no es inyectarnos a nosotros ese dinero para que funcionemos nosotros de manera directa? Claro. Y poner esos pisos en función de, hacer un buen sondeo perfectamente vigilado, inspeccionado y tal, para personas que de verdad necesitan ayuda y no tienen, no sé. Claro. Tú, fíjate una cosa, aquí la clave del Banco Malo está en el precio de transmisión del banco al Banco Malo. Porque claro, en ese ejemplo que poníamos de 200.000 euros, una vivienda de 200.000 euros, si ahora mismo puede estar dotado del orden del 40% aproximadamente, porque puede estar en 120.000, 140.000 euros el valor de balance de ese inmueble en el balance del banco. Partíamos de 200.000, ahora están valorados en 140, pongamos por caso. Bueno, pues si se compra por debajo de ese precio, al banco lo metes en un problema. Porque claro, le estás quitando un inmueble que tiene valorado en 140 por, digamos, 80. Le estás haciendo un boquete de 60. Eso multiplicado por muchos inmuebles, pues es mucho dinero que le estás metiendo de problema al banco. Si por el contrario le estás sacando ese inmueble, se lo está sacando por los 140 que tiene dotado, el banco se queda perfecto. Pero claro, el Banco Malo va a tener que en 10, 15 años... sacarle más dinero que ese. Sacarle más dinero si no quiere que le cueste al si no será eternamente malo y al mismo tiempo irá tirando de los contribuyentes. La deuda es pública. De todos nosotros. Entonces, todos nosotros vamos a sostener una cantidad de inmuebles que los bancos no podían hacer. Entonces no nos gusta el Banco Malo. Bueno, el tema es qué precio se va a transmitir. Pero la mala noticia es que si el precio es lo suficientemente alto, lo vamos a pagar nosotros directamente, y si el precio es
Lo suficientemente bajo como para que no lo paguemos nosotros directamente, puede tener un problema el banco. Y entonces nosotros vamos a ayudarle, que es lo que estamos haciendo. No me gusta nada esa solución. Pues no me gusta nada lo que nos cuentas hoy. Pues sí, es Bueno, déjalo ahí. tristemente así. Vamos a reflexionar sobre eso. Sí. Pero vamos, me has dejado... O le ayudamos al banco y entonces lo ayudamos nosotros. Es muy fácil, mi barrio era o susto o muerte. Exactamente. El rescate bancario corre siempre a costa del contribuyente. Y eso es una cosa que en todos lados ha sido así. Aquí el problema es que no nos lo cuentan, no nos lo dicen, pero el rescate bancario siempre ha sido a costa del contribuyente. O bien ayudado por el banco malo, o bien le vamos a ayudar a los bancos porque le sacamos los Luego, inmuebles. si el banco está en dificultades porque no ha podido evitarlo, sería razonable pensar que habría que hacer algún sacrificio. Claro. Pero si el banco está en dificultades por su propio demérito en su gestión profesional y financiera, esto es una manifiesta injusticia. Injusticia. Y voy a más. Y una cosa más. Fíjate qué incongruente. Decimos que hay bancos que no pueden caer porque son sistémicos. Sistémicos significa que son lo suficientemente grandes como para que creen un problema al sistema. Bueno, nos hemos preocupado de que previamente se unan, el caso de Bankia, Bankia, que sean casi sistémicos, para que sean más de los que era necesario. En fin. Hasta la semana que viene. Muy bien, gracias. No se vaya. Yo me quedo reflexionando.